Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. El fiscal nacional Jorge Abbott resolvió suspender de sus funciones al fiscal regional de O'Higgins, Emiliano Arias. Esto como una medida preventiva por el tiempo que dure la investigación administrativa iniciada en su contra el pasado 22 de abril. La suspensión fue solicitada a Abbott por el fiscal regional de Antofagasta, Alberto Ayala, quien está destinado especialmente a instruir este sumario. Ayala fundamentó su petición en que, tras la denuncia presentada en contra de Arias por el fiscal adjunto Sergio Moya, Arias y Moya, recuerde usted, los dos son de O'Higgins, es necesaria la suspensión del titular de la Fiscalía Regional a fin de garantizar la adecuada colaboración de fiscales y funcionarios de la región en la investigación que se lleva y así no comprometer el éxito de la misma. Junto a ello se estableció además que la Unidad Especializada de Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional reforzará y prestará el máximo apoyo y asesoría a las investigaciones penales relacionadas con casos de abusos sexuales en la Iglesia Católica que se lleven a cabo en la Fiscalía Regional de O'Higgins, es decir, todas las medidas de apoyo para el mejor funcionamiento de las investigaciones que allí se hacen. Nos vamos a la pantalla, como es de costumbre, y le preguntamos esta noche si estás de acuerdo con la decisión del fiscal Abbott de suspender de sus labores al fiscal Emiliano Arias durante estos provisorios, mientras dure la investigación. ¿Sí o no? Está allí planteada la pregunta. Uno de los temas de la semana, sin duda, ya lo empieza a hacer, si usted ha visto los diarios, ha escuchado la radio, ha visto el canal 24 horas, en fin, empieza a tomarse nuevamente y en buena hora el debate, la reforma previsional, la necesidad de reestructurar o de rehacer o de mejorar las pensiones en nuestro país. Hay una propuesta del gobierno, hay un proyecto ya en el Parlamento y este jueves vence el plazo que hay de la urgencia que está establecida. Está en discusión, recuerda, le va a sonar esto, la idea de legislar. Bueno, eso es parte de la discusión y luego se podrá entrar al detalle de las propuestas para, de una vez por todas, más que seguir discutiendo, entrar ya a votar, a mejorar y a transformar nuestro sistema de pensiones para hacerlo, sobre todo, más justo para aquellas personas que están recibiendo pensiones hoy día que no les alcanza para vivir. Nos acompaña el diputado Raúl Soto del Partido Demócrata Cristiano, él es presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados. Raúl, muchas gracias por estar aquí, muy buenas noches. Muy buenas noches, Matías, muchas gracias por la invitación. A ver, explíquenos primero la técnica legislativa. Este jueves se vence la urgencia. ¿Qué significa exactamente eso? Sí, bueno, efectivamente hay que recordarle a la gente, Matías, que la urgencia las pone el gobierno, ¿verdad? El Ejecutivo. Y en este caso tenemos una urgencia simple que tiene este proyecto, que se ha ido renovando mensualmente, digamos, y que al parecer hoy día el gobierno ha decidido, en definitiva, no renovarla este día jueves 9, que se vence la urgencia a las 12 de la noche, de manera tal de forzar, digamos, algún tipo de definición de parte de la Comisión respecto a la votación en general del proyecto. A mí me gustaría, en primer lugar, aclarar, Matías, de que esta reforma, este proyecto, ya se está legislando hace 8 meses. Ingresó en octubre del 2018 a la Comisión de Trabajo que presido. Desde allí hemos escuchado a más de 60, alrededor de 70 expertos, académicos, instituciones, respecto a sus visiones. Es un tema bastante diagnosticado por decirlo, en términos médicos, si se quiere. O sea, se sabe más o menos, ha habido comisiones presidenciales variadas con todos los expertos, hemos leído columnas, no voy a decir hasta el cansancio, porque uno nunca se cansa de leer a los expertos y entender de ellos, pero es el momento de actuar. Así es. ¿La idea de legislar es lo que está en cuestión ahora también? Mire, a mí no me gusta llamarlo idea de legislar porque ese calificativo, ese nombre, ese titular confunde a la ciudadanía. Acabo de señalar que el proyecto lo estamos tramitando y por lo tanto lo estamos legislando hace 8 meses atrás. Lo que va a pasar en los próximos días, en las próximas horas, es la votación en general de este proyecto que da paso, eventualmente, en caso de aprobarse, a la discusión artículo por artículo. ¿Qué pasaría en caso contrario? Para entender, porque si entiendo cuando usted no le llama idea de legislar, pero a este procedimiento, si se reprueba, ¿hay que presentarlo en un año más?
Sí, efectivamente, o sea, no, si se reprueba en esta primera instancia, ¿En el primer trámite constitucional en la Comisión de Trabajo, eso va a votación a la sala de la Cámara de Diputados, claro. por lo tanto tampoco es tan grave, digamos. Y en ese sentido nosotros lo que hemos dicho, para que tengamos claridad, Matías, es que la facultad, la iniciativa exclusiva según nuestra Constitución en materia de pensiones la tiene el presidente de la República. Como cualquier ley que signifique gasto. Exactamente, como lo tributario también. Entonces, en ese entendido, las posibilidades reales de incidencia de parte de los diputados, que no podemos hacer indicaciones para modificar este proyecto, en la discusión en particular se reducen prácticamente a cero. Entonces, en ese entendido, nosotros venimos hace 2 meses trabajando en una mesa técnica de oposición de manera constructiva, de manera de tender puentes, de poner propuestas sobre la mesa y decirle al gobierno, bueno, estamos disponibles a alcanzar un acuerdo, pero ese acuerdo tiene que establecer ciertas garantías previo a la votación en general que se va a dar en los próximos días. A ver, ¿cuáles son los puntos? O sea, la oposición hoy día establece un petitorio o unas condiciones mínimas de 10 puntos. ¿Cuáles son los puntos fundamentales donde ustedes sienten que este proyecto puede ser mejorado, que es la labor del Parlamento? Sí, mire, nosotros creemos en primer lugar que es un proyecto insuficiente desde 2 puntos de vista, Matías. Primero, porque persiste en una fórmula que ya después de 4 décadas de aplicación creemos que está fracasada y obsoleta. Creemos que si insistimos en el mismo sistema, ahorro individual, ¿verdad? Capitalización individual, ¿verdad? Ahorro en las AFP, subsidiado por el Estado a través del pilar solidario, vamos a obtener exactamente el mismo resultado que hemos tenido durante 4 décadas, y que son pensiones bajas, pensiones de miseria y por lo tanto una calidad de vida indigna para los adultos mayores de nuestro país. Nosotros creemos que tenemos que construir en base a este acuerdo político-social lo más amplio posible, ¿verdad? Un nuevo diseño previsional para Chile, un nuevo sistema que vaya transitando a los principios de seguridad social, y para eso lo fundamental para nosotros, más allá de que este es un paquete de 10 medidas que son todas consideradas en su conjunto. ¿Un nuevo diseño de aquí en adelante o tener efecto retroactivo? No, de aquí en adelante. No, de aquí en adelante. Ya. Nosotros estamos pensando de aquí en adelante, no creemos que hay que borrar con el codo, ¿verdad?, de una sola vez y rápidamente todo lo que se ha venido construyendo en materia previsional. ¿Qué propuestas, a pesar de que no lo compartimos? A ver, por ejemplo, hoy día tenemos el 10, ¿no es cierto?, de ahorro. Así es. El ahorro. Se propone un 4. Se propone un 4 adicional que lo van a poner los empleadores. Así es. ¿Es así? Y además se propone, eso en el largo plazo, eso va a ir cuando terminen los procesos laborales de las personas o las vidas. O sea, estamos hablando 40 años claro, más. Pero además hay una pata que es de actualidad, que es un aumento progresivo en el pilar básico solidario de las personas que hoy están jubiladas, es decir, que le a la vena de la persona que hoy está jubilada. ¿Dónde están los cambios de diseño que usted propone? Sí, lo fundamental respecto al cambio de diseño es primero abrirnos a un sistema solidario, transitar a un nuevo componente del pilar contributivo que sea solidario, entendiendo, Matías, que todos, no solamente, ¿verdad?, el trabajador individualmente considerado y tampoco solamente el fisco o el gobierno, sino que es responsabilidad de toda la sociedad asegurar pensiones dignas para nuestros adultos mayores. Con el 4% adicional tenemos que construir una fórmula solidaria que puede ser un fondo solidario, ahorro colectivo, con el 4, reparto, con todo, o con uno todo, de los 4. Seguro solidario, alguna fórmula que permita que de esta cotización, ¿verdad?, se pueda redistribuir de manera mucho más equitativa, planteamos nosotros, con un foco muy fuerte en la clase media y en las mujeres, porque entendemos que los subsidios que propone el gobierno son muy caros para el fisco, pero el impacto real que van a tener en el aumento de la pensión, tanto de la clase media como de las mujeres, son muy limitados y por lo tanto van a quedar muy por debajo de la expectativa. Y muy importante además, que ese ente, ese componente solidario tiene que ser bajo la administración de un rol protagónico del Estado, que es garante de la seguridad social, pero hoy día tenemos un sistema totalmente privatizado. Nosotros creemos que se puede generar tiene una fiscalización de una superintendencia que es una institución pública. Sí, efectivamente, sola. Pero no hay administración de ahorros previsionales. No hay administración de ahorros previsionales por parte del Estado, por parte de una institución pública que pueda también generar una alternativa. Lo que nos interesa es que cada peso que nosotros ponemos hoy día en activo, en pasivo se convierta ojalá en 2, en 3 o en 4, ¿no es cierto? ¿Qué los hace suponer que administrado por el sector público va a ser más rentable que administrado por el sector privado? Vamos a suponer que los dos casos van a estar supervigilados por superintendencia, hiperfiscalizados, es decir, en ese mismo marco. ¿Qué hace suponer que el público es más eficiente que el privado? Sí, primero hay que separar las aguas, Matías, porque la propuesta nuestra no estamos pensando, por ejemplo, en la posibilidad de algún ente público como una AFP estatal
bajo el mismo sistema, bajo las mismas reglas de ahorro individual. No es eso lo que estamos pensando. Nosotros estamos pensando, está bien, mantengamos la parte de ahorro individual del 10% actual, eso no se va a tocar, la propiedad de esos fondos siguen siendo, ¿verdad?, de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país, pero con este 4% adicional, o incluso puede ser más. Nosotros estamos abiertos a ver la posibilidad de que sea un 5 o un 6%, no hay ningún problema en aquello, siempre y cuando sea bajo una fórmula solidaria y sea bajo un rol protagónico del Estado en esa administración. El 100% de lo extra, del 4%, o del 5%, del 6%, extra, que sea administrado por un ente público. Así es. Todo, el 100%. Todo. Ya. Y bueno, hay que ver la respuesta, la contrapropuesta del Ejecutivo, pero el planteamiento de los pisos que vayan a un dice que fondo todo. común. Exactamente. Un fondo común, un ahorro colectivo, un reparto, o sea, seguro solidario, cualquier fórmula que implique que esa cotización, que va a ser de cargo del empleador, muy importante, no de cargo del trabajador, ¿verdad?, se va a distribuir de una manera más justa, más equitativa y que permita impactar hoy día en las pensiones de los actuales jubilados y de quienes están próximos a jubilarse, porque esas son las dos contingencias que este proyecto no cubre, Matías. Este proyecto está pensado en quienes hoy día están empezando la vida laboral, ¿verdad? Los jóvenes que están recién saliendo de la universidad y que en 30, 40 años más recién van a ver un efecto. Por lo que yo leí en su momento que se presentó, tenía esa parte, que efectivamente iba a impactar cuando terminara el ciclo vital laboral de la persona, pero había otro porcentaje que iba en el incremento inmediato de las pensiones básicas solidarias, y especialmente para la clase media y para la mujer. Lo dijo ahí mismo ayer el ministro Blumel. ¿Eso no es así? Sí, es efectivo. Nosotros, si bien compartimos que el Pilar Solidario fue una reforma muy positiva del año 2008 de la expresidenta Bachelet, y por lo tanto hay que fortalecerlo, hay que inyectar más recursos sin duda alguna, pero eso no es suficiente. Y nosotros también estamos aportando con propuestas para mejorar, ¿verdad?, y apuntar mucho más arriba respecto a lo que hoy día propone el Ejecutivo. Incrementar lo que busca el Ejecutivo de ir a la expresión inmediata. Por ejemplo, volvamos a ese fondo del Estado. ¿Cómo debiera funcionar? Entonces, volvamos. Recapitulemos. 4 puntos porcentuales extra, o 5 o 6, pero 4 es lo que está en el diseño actual, propuesto por el gobierno. Todo a manos de una institución del Estado que debe operar como sistema de reparto. ¿Cierto? Como sistema de reparto solidario. Hay distintas fórmulas en realidad. ¿Ya? Y primero, ¿cómo rentabiliza eso? ¿Dónde se invierten esas platas? ¿Quién fiscaliza y cómo se invierte para sacarle buena rentabilidad? Y segundo, ¿qué va a pasar cuando, dada nuestra pirámide de edad, sean más los pasivos que los activos? Y lo que le está metiendo a este fondo sea menos que lo que le sacan a este fondo. Y este fondo termine sin plata. Bueno, efectivamente, el problema de los sistemas de reparto. Sí, obviamente. Los sistemas de reparto absolutos, digamos. Nosotros estamos hablando acá de avanzar transitoriamente, de gradualmente, ¿verdad?, a un sistema que sea más mixto, que considere elementos de capitalización individual y también considere elementos de reparto o de solidaridad. Mira, a mí no me gusta llamarlo tanto reparto porque más bien tiene una carga ideológica importante. Todos entendemos de lo que se trata. Exactamente. Contribuir entre todos, ¿verdad?, a un fondo que se va a distribuir de mejor manera. ¿De qué manera? De hecho, este proyecto lo tiene considerado. Hay que recordar, Matías, que el 0,2% de la cotización adicional, que no es de 4, es de 4,2 de hecho, va a un seguro de dependencia que es sobre la base de las cotizaciones, ¿verdad?, que se van a sacar a los empleadores, y en ese sentido se trata justamente de solidaridad. Nosotros creemos que esa es la dirección correcta, es totalmente insuficiente, pero podemos efectivamente transformar ese 2 en un 4,2%, por ejemplo, y que efectivamente a partir de ahí podamos poner el foco. Se va a juntar en este fondo nuevo, suponiendo que se aprueba lo que ustedes proponen, en este fondo solidario, una X cantidad, $1.000 millones, por ejemplo, porque estas son magnitudes de ese orden. $1.000 millones. ¿Cuál es la idea de ustedes? Que se empiece a repartir de inmediato. ¿Cómo? De esos 1.000. ¿Cuánto inmediato a las personas? ¿Cuánto guardado para que vaya rentándose adelante? Sí, hay distintas fórmulas. La verdad que, miren, no nos hemos querido casar a priori con ninguna fórmula en concreto. Hay fórmulas que efectivamente son sistemas de reparto quizás en términos más absolutos y que todo lo que entra, digamos, va saliendo en los mismos términos. Hay sistemas de reparto... ¿Y les gusta a ustedes? A mí en lo personal suma cero y es peligroso no necesariamente, cuando envejezcamos, como sucede. Hay sistemas que también permiten capitalización, es decir, invertir y rentabilizar, ¿verdad? Hay que evaluarlo. Hay sistemas como los seguros también, que en este caso podrían aumentarse, ¿verdad?, los puntos del seguro de dependencia para abarcar otro tipo de contingencias. Por ejemplo, clase media, mujer que hoy día está cubierto solamente con subsidios estatales, y tenemos problemas de sostenibilidad y financiamiento de esta reforma que no ha sido todavía debidamente aclarado. Usted me da muchas alternativas. Seguro,
capitalización dentro del 4%, reparto inmediato. ¿Por qué se están jugando? Porque ha llegado el momento de tener que poner sus cartas sobre la mesa. Sí, pero nosotros lo que hicimos acá es construir los criterios generales, Matías, sobre los cuales queremos construir un acuerdo en esta etapa de la tramitación legislativa. Nosotros entendemos también que va a venir etapas sucesivas en la Comisión de Hacienda, en la Sala, posteriormente diseño en el Senado. general. Se está los jugando partidos por un... políticos tienen que tener una opinión también, claro, y ahí se tendrán que ir construyendo las fórmulas mucho más concretas y específicas. Pero esos son los principios compartidos. El principio es más solidaridad. Más solidaridad y rol del Estado protagónico. El ministro, un rol de fiscalizador, un rol activo en las inversiones. En la administración y eventualmente... ¿Y es mejor administrando el Estado? Bueno, yo creo que con reglas claras, ¿sí?, con una buena regulación podría eventualmente hacerlo. No, pero suponiendo que para los dos hay reglas claras y regulación, público y privado, ¿es mejor el público a juicio de ustedes? No necesariamente, no necesariamente. Yo quisiera efectivamente que en el caso de la AFP pudiéramos también regularlo de forma mucho más fuerte para que podamos tener una mejor rentabilidad. Hoy día la curva de rentabilidad de los ahorros previsionales chilenos viene a la baja desde el año 80 hasta la fecha en una curva descendente bastante importante y por lo tanto es un tema que tenemos que abordar también. ¿Cómo permitimos que se rentabilice más tanto el aspecto privado actual como en lo que podamos construir desde el punto de vista estatal? El ministro Monkever dice estar abierto a negociar. Con esa palabra, con ese compromiso, ¿es garantía para ustedes aprobar esta legislación o esta idea general de la ley? Bueno, nosotros necesitan algo por escritito. Por supuesto, nosotros de muy buena fe, nosotros tenemos también toda la disposición a aprobarla y a legislar y a llegar a un acuerdo, pero nosotros eventualmente, como te señalé, no tenemos incidencia, no podemos establecer indicaciones porque no tenemos facultad para hacerlo. ¿Qué le van a pedir concretamente? Por lo tanto, en concreto, lo que queremos, ¿verdad?, es un documento escrito, un acuerdo entre el gobierno y la oposición que sustente este proyecto desde el punto de vista de la viabilidad política, legislativa y social y que le dé también, en definitiva... Si usted le tuviera, diputado, que nos quedan 2 minutos, sí, si usted tuviera que redactar, si el ministro Monkever le dijera, redacte usted el documento y yo se lo firmo, ¿qué le pondría usted como titular o puntos fundamentales? Yo le pondría acuerdo... No solo enunciados, porque si ese acuerdo ya me acuerdo. El titular sería acuerdo político y social amplio para un nuevo sistema previsional chileno. El ministro le va a decir, que se pronuncie abajo en cada uno de los 10 puntos, sobre todo los 2 principales que te acabo de señalar, solidaridad en el pilar contributivo, ente estatal que entre a administrar también los ahorros de los chilenos y por lo tanto ni un peso más a la AFP. Ya, pero esos son enunciados macro. Sí. Ya, si esos se los acuerdan, ustedes le votan a favor. Yo en esas condiciones yo creo que podríamos tener un acuerdo para avanzar y destrabar la idea de legislar y yo en esas condiciones, incluso Matías estaría en condiciones de llamar inmediatamente en los próximos días a la votación, a la comisión y que podamos en definitiva avanzar rápidamente para mejorar las pensiones de los chilenos y chilenas. En la parte que ustedes dicen del 4% nuevo, el 4 puntos porcentuales nuevo, ¿ustedes sostienen que estarían abiertos a esa parte administrada por el Estado? Ponerla en un fondo que rente hacia adelante, una suerte de capitalización individual también. No, es totalmente distinto. Acá la cotización adicional no tiene que ser bajo la lógica de capitalización individual. Esto es solidaridad. O sea, no solo ni un peso más de la AFP, sino que ni uno más de capitalización individual. Ni uno más de capitalización. Pero ponerlo a rentar a futuro sí. Eso sí, la AFP, pero bajo un fondo solidario. Fondo solidario. Entiendo que la AFP en algún momento propusieron administrar de manera gratuita ese 4% extra, o algo de eso. Si le ofrecen más barato que una agencia pública, que tiene costos, naturalmente, ¿no? ¿Ustedes lo aceptarían o la AFP por ningún motivo? No, por ningún motivo. Ni si lo ofrecen gratis, ni un peso más. Prefieren pagarle más al público que gratis a la AFP. Matías, bajo el contexto de la actual competencia que está planteando el Ejecutivo, que son 4 actores chicos más privados, las cajas de compensación, la compañía de seguro, ¿verdad?, la banca privada, y que es más de lo mismo, es una competencia, la verdad que no es sobre una cancha igualitaria, no hay ningún experto de los 70 que hemos escuchado que haya ido a defender la propuesta y la fórmula de competencia que plantea este proyecto, y por lo tanto yo creo que si hay algo que no tiene viabilidad es eso. Nosotros queremos una alternativa para los chilenos que sea sobre la base de este prima, solidaridad y un rol protagónico del Estado. Muy bien, pues Raúl Soto, diputado demócrata cristiano, presidente de la Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados, le agradezco mucho venir esta noche a conversar, tema que se va a tomar la semana y vamos a seguir discutiendo sobre esto. Gracias, muchas gracias, Matías. Mucho gusto.
¿Estás de acuerdo con la decisión del fiscal Jorge Abbott de suspender provisoriamente de sus labores al fiscal Emiliano Arias? El 81% está de acuerdo, el 19% no lo está. Hacemos una pausa y ya volvemos con más temas de conversación y debate aquí en Vía Pública. Bueno, otros temas públicos que nos interesan, estamos muy preocupados de lo público en este canal, era que no. Nos pasamos del tema de las pensiones, que es fundamental, a otro que también está en nuestro día a día. Dígame que usted no tiene en su casa una cuenta de la luz y que acaso no se asustó o no se preocupó si leyó en los diarios o lo escuchó aquí de que le iba a subir, ahora en mayo, la cuenta de la luz en un 10,5% y el segundo semestre le va a volver a subir. Pero preguntémosle a los expertos de qué se trata esta alza, por qué va a subir. Francisco Aguirre es director ejecutivo de Electroconsultores, un hombre de tantísima experiencia. Yo desde que hago periodismo económico que me acuerdo de esta fuente. Francisco Aguirre, usted no se acuerda, pero yo era más chico y lo entrevisté un par de veces. Francisco, gracias por estar aquí. Explíqueme usted, este 10,5%, ¿es responsabilidad? ¿Se le atribuye a qué? A ver, hay muchas causas y hay muchas causas históricas además, con apellido, históricas, que nos traen a este tema. Y quizás algo que debe comprender la gente, porque he escuchado algunas voces inquietas que incluso quieren meterle mano vía legal, ¿no? Quizás la gente deba saber que las tarifas que hoy día tenemos, que no cuadran con esto de las renovables que abaratan, y sin embargo las tarifas crecen. No todavía. Y las tarifas ahora se están explicando de que crecen porque hace 4 años atrás o 5 años atrás pasó tal cosa. Quizás convenga explicar de que el sistema tarifario que tenemos hoy día para la cuenta que paga la señora Juanita cambió en el año 99. Ya. De un modelo que se aplicó desde el año 82 y que no ha tenido mayores cambios en el fondo, pero que en el año 99, derivado de la sequía, en el tráfago de la problemática que era la sequía, se legisló modificando la ley y quitándole un elemento que era la fuerza mayor que protegía a las empresas eléctricas de eventos de la naturaleza. A ver. Y eso es muy interesante contarlo porque antiguamente, en la ley eléctrica vigente hasta el año 99, cuando había un evento de la naturaleza, como era una sequía profunda, o una falla en una central termoeléctrica, usted se debe acordar quizás una central Nehuenco, claro, en Quillota. Sí, ¿no? Cuando se producía eso, el sistema podía caer en falla. Claro. Al caer en falla, obviamente perjudicaba a los consumidores. Obviamente pasaban cosas extrañas en el suministro eléctrico. No había suministro eléctrico. Pues bien, en ese momento se legisló apresuradamente diciendo hay que sacar de la normativa eléctrica esta exención de responsabilidad que tienen las empresas eléctricas. Pues bien, se sacó. Se legisló en 4 días, creo. Y se sacó eso en la ley eléctrica. El resultado fue que el sector eléctrico chileno, que había sido privatizado y en que todos los capitales de inversión que llegaron a Chile, ¿no es cierto?, de los años 80 en adelante, provenían de fuentes extranjeras, y que las inversiones que antes teníamos que hacer como país pobre con platas estatales de todos los chilenos, ¿no es cierto?, de pronto nos encontramos con un país que va creciendo porque la plata viene de afuera, de gente interesada en invertir en el sector eléctrico, en este caso, telecomunicaciones y otros también. Y cuando sucede eso, que cambian la ley, y este es un buen ejemplo para hoy día, para prevenir el tema, las empresas eléctricas dicen, o sea, cuando yo le hago un contrato a un cliente regulado, que son estas distribuidoras, ¿no es cierto?, que abastecen a Pedro, Juan y Diego, yo corro el riesgo de que si cae por razones... Se me incendia una central. Pasa algo extraño, que antes era fuerza mayor. Antes era fuerza mayor, hoy día yo tengo que compensar y tengo que pagar multa. Multas que en los cálculos que se hacían en esa época se llevaban las rentabilidades de 8 o 10 años, calculó una empresa. Encarecieron el sistema porque tomaron seguro. ¿Cuál fue el resultado? Las empresas eléctricas dijeron, yo no hago más contratos con las empresas distribuidoras reguladas. Yo voy a hacer solamente contratos con los clientes libres, con los cuales yo puedo convenir libremente las condiciones de suministro, entre ellos los precios, y además las condiciones en que aplico esos precios.
Y efectivamente en los contratos, en esos contratos libres aparecían las cláusulas de fuerza mayor. Ya. Cuando se cambia el sistema, el resultado fue entonces lo que académicamente yo llamo hacia mis alumnos, ¿no es cierto?, una huelga de inversiones y de contratos. Si las empresas eléctricas productoras no hacían contratos, no necesitaban hacer inversiones, porque no tenían compromisos finales que les demandara hacer inversiones. Cuando se produce esto, se produce una suboferta frente a una demanda que crecía y de pronto empiezan a quedar las distribuidoras sin contrato. Frente a eso... Expliquemos que la generadora es, como dice su nombre, lo genera, luego pasa a una distribuidora que es otra empresa, que es distinta, ¿no es cierto? Distribuidora. Así es. El sector eléctrico tiene 3 instancias, claro, de negocio. La de producción o generación, la de transporte, desde la generación hasta el consumo, y la de distribución, que atiende los barrios, las ciudades, las distribuidoras eléctricas, como tenemos aquí en el distribución, etcétera, etcétera. Cuando sucede aquello históricamente, y las empresas dejan de hacer inversiones porque no necesitan atender a los clientes regulados, si es que no tienen contrato con las distribuidoras que atendían a los clientes regulados, lo que se produce es un desajuste entre oferta y demanda. Y el gobierno de la época, en el año 2004, ¿no es cierto?, tiene que cambiar la ley, las famosas leyes cortas, que fue el colmo de los colmos, porque nos tocó también cuando venía el racionamiento de gas argentino, etcétera, etcétera, una serie de cosas, y tuvo que cambiar la ley nuevamente por un sistema que ya no calculaba tarifas cada 6 meses, haciendo que el consumidor pagara efectivamente lo que teníamos nosotros a la vista en la oferta y demanda del sistema, que era los 6 meses próximos, sino que lo cambia por un sistema de licitaciones que se hacen con 5 meses de anticipación, pero cuyos precios son válidos por el lapso de los contratos, 20 a 25 años. En cambio, en la normativa antigua, los precios eran válidos solamente 6 meses. Entonces, si yo estaba en un momento de abundancia, como la que es hoy día de energías renovables, yo tenía al tiro al consumidor, tenía clarita la señal de precios baja. Y podía bajar antes. Bajaba de inmediato. También subía de inmediato. Si subía de inmediato, subían los precios de los combustibles, subía el dólar, etcétera, etcétera, subían de inmediato. Entonces, cuento esto como experiencia para aquellos que están pensando hoy día de que no pueden producirse estas alzas. Porque esta alza que viene hoy día deriva de aquellos procesos de licitación hechos hace 4 o 5 años atrás. Esta es del 2014, entiendo. 2013, 2014. Estamos hoy día con va a subir la tarifa producto de la licitación de energía del 2014. Así es. Que ni nos acordamos qué pasaba. En el transcurso del tiempo van saliendo contratos y van entrando contratos nuevos. Y los contratos que entran en esta ocasión, para este semestre, son contratos caros. Y eso, eso es que leímos en el diario el año pasado cuando estaba el ministro Pacheco, ¿se acuerda que hubo una gran notición de que entraban por fin a precios bajos, energías renovables no convencionales, mucho más baratas? Esas todavía no aparecen en la lista. Van a estar. Lo que pasa es que la información no era completa, porque efectivamente se adjudicaron procesos de producción de energía 2023, si no me equivoco. Al 2022, 2023, 2024, cuando efectivamente las tarifas van a estar en la baja. Pero los especialistas sabíamos de que derivados de estos procesos de licitación hechos en los años 2012, 2013, 2014, con precios de petróleo, precios de insumos en general al alza, las tarifas reguladas iban a crecer. Y el mejor ejemplo es lo que está pasando hoy día con los clientes regulados, que aquellos que son de un tamaño mediano, llamémoslo así. ¿Qué es un cliente regulado, por ejemplo? Un cliente regulado es aquel al que se le aplican las tarifas reguladas por el Ministerio de Economía cada 6 meses. Lo que está pasando hoy día. Al público, a la gente. Al público en general le está cayendo este 10,5% que usted dice. Sí. ¿Ya? Pero a las empresas industriales, por ejemplo, que tienen contratos de carácter libre, no les cae. No, porque esos son contratos directos. Son vis a vis y tienen otra fórmula de indexación. Lo que sí, probablemente estén indexados al dólar, que el dólar también está subiendo. Sí, ya. Pero el resultado hoy día de tarifas que van a variar, porque tampoco es parejo, sino que depende por zona, entre 10 y 15%, desde enero 2019, o sea, hace 4 meses atrás, hasta junio 2019, o sea, hasta un mes más, ¿no es cierto? Esas tarifas que tienen efectos retroactivos del 1 de enero, porque Contraloría General de la República tarda en validar los informes técnicos, pero esas tarifas que van a entrar en servicio, esas significan alzas hoy día entre 12 y 15% según hemos calculado. Ahora, el segundo semestre...
Viene otra Van a alza. haber otras alzas. Porque entran otros contratos Van a haber otros contratos. que también son de los caros del 14. También son los caros del año 14. Pero adicionalmente hay que darse cuenta de que en las prácticas el insumo eléctrico es un insumo totalmente dolarizado. Los costos de inversión están en dólares. Sí. Los costos de operación con combustibles, ya sea gas, ya sea carbón. Lo traemos. Porque tenemos una componente de carbón importante hoy día, ¿no es cierto? Tenemos que importarlo, petróleo. Y lo que ha sucedido es que el tipo de cambio con el que se calcularon las tarifas, que hasta el día de hoy, o las últimas cuentas que hemos recibido se calcularon, era un tipo de cambio que era 603 Estos dólares. hoy día estamos 6.50. Pesos por megawatt hora. Sino más. Perdón, pesos por dólar. Eso también va a afectar el segundo semestre al alza. Y ahora en este 10 a 15%, ¿no es cierto?, el dólar que corresponde usar es un dólar de 6.40. Y el dólar que corresponde usar, que ya los conocemos para el segundo semestre, es un dólar de 6.74. Por lo tanto, por efecto dólar, hemos pasado de 600 a 640, que ya es un 6% más, y de los 640 a los 674 es un 5, y tanto por ciento más. Usted dice que está muy dolarizada la tarifa cuando se trata de gas, se trata de carbón, de la inversión, eso parejo para cualquier sistema dolarizado. Cuando se trata de las energías renovables no convencionales, ahí no corren, ¿no es cierto? También están dolarizadas. Cuando una Pero, empresa perdón, eléctrica... entiendo, para la inversión en infraestructura, sí, porque eso es pareja para cualquier sistema. Sí. Pero distinto que yo le meta a una caldera, le meta carbón que tuve que comprar afuera, a que el sol, que no se lo compró nadie. Es que el costo de electricidad tiene dos componentes. Una componente de inversión ¿Sí? y una componente de operación. De combustible, claro. Si usted contrata con un carbonero, llamémoslo así, Sí. o con una hidroeléctrica, usted tiene costos de inversión y costos de Para la operación. inversión, pareja para todo. En el caso del carbón, por ejemplo, si usted contrata con una empresa que tiene mucho carbón, probablemente los costos de inversión van a ser del orden de un 40% y un 60% van a ser La los operación. costos asociados a la operación que es Y en el caso de las solares, por Pero ejemplo. en el caso de las solares, el 100% es dólar y se indexa con CPI, con dólar, con el índice de precios al consumidor en Estados Unidos. ¿Ya? La vocera del gobierno hoy día se refirió a este tema y dijo que ellos van a plantear la idea de revisar, y pedía que la oposición también estuviera de acuerdo para revisar las rentabilidades, dado que esto es un sistema regulado en buena parte del sistema eléctrico, regular las rentabilidades, las utilidades de las empresas eléctricas. Están entiendo en torno a un 6,5%, si no me equivoco, por ahí, o 6%. Es que estamos hablando de las empresas eléctricas solo distribuidoras. Sí, de las distribuidoras. Que Ya. son las de la última, en la De la cadena, última, que en la llegan a la cadena de casa. precio, en el precio completo que pagamos nosotros en nuestras Sí. casas, del orden de un 70% es lo que se llama el precio de Generación. nudo, es generación y gran transmisión. Sí. Después puede haber del orden de un 15% que es subtransmisión o transmisión, pero de carácter secundario. Y después hay otro 15% que es De la distribución. distribución. Solamente tema, esa. este tema que hay que abordar hoy día sobre las tarifas es sobre las tarifas Ya. de distribución. Ok, pero afectando solo ese 15 de la distribución, Afecta si hoy día solamente ese tiene 15. utilidades del 6,5 aproximadamente, Sí, la ley dice que para el conjunto de empresas distribuidoras, el Ya. cálculo que se hace cada 4 años, tiene que Sí. arrojar una rentabilidad antes de impuestos entre 10 más menos 4%. O sea, entre 6%, 6% y y 14%. Si bajáramos, si se bajara a 4, ese 6,5, para darle un promedio, se bajara a 2 puntos o 2 puntos y medio, dado que es el 15, ¿afectaría cuánto en la tarifa Son final? 2 puntos sobre el 15. 2 por 15, 30, 3%. Claro, es muy poco. El efecto principal viene de la generación. Y la generación, repito, el efecto principal es dólar y precios de combustible. Ambas cosas han ido al alza en los últimos meses. No tiene gran efecto este anuncio del gobierno. No. O esta intención del gobierno. Resuelve parcialmente los temas, pero el gran tema no. Ahora, ¿Y cuál es el gran tema, Francisco Antadeino? ¿Cuál es el gran tema para que no sigamos viendo subir, que se nos va de las manos el precio de la energía? es que es política económica. Si yo consumo algo, tengo que pagar lo que cuesta. Si yo construyo centrales solares, tengo que pagar el costo de inversión en centrales solares. Hace 15 años atrás, una central solar, la tarifa que tenía que cobrar una central solar eran $150 por megawatt hora. Por mega. Hoy día megawatt tenemos- hora. por megawatt hora. ¿150? Dólares. Dólares, por ya. cada megawatt hora. ¿Y eso hace cuánto tiempo? Eso hace 15 años atrás. ¿Y hoy? Hoy día usted tiene solares que usted puede conseguir en contratos a $30 el megawatt hora. Fabuloso. O sea, a un quinto.
Pero no podemos alimentarnos solo del sol, porque el sol lo tenemos parte del día nomás. Claro. Necesitamos complementarlo con otras máquinas. Eso se llama el factor de... El factor de carga o el factor de planta. ¿Qué pasa con el viento también eso, ¿no? Que el viento es inestable. Ahora hay que tener cuidado, porque la gran problemática son los reservorios. Porque yo puedo acumular con energía solar barata durante el día, energía en un reservorio, como por ejemplo agua, que bajo en la noche, cuando no hay sol, ¿no es cierto?, y lo turbino a través de una máquina hidroeléctrica. Pero para eso necesito construir embalse. Para eso nos hubiera venido al pelo una Hidroaicén, por ejemplo, con una potencialidad espectacular en términos de capacidad de embalse. ¿Y qué hacíamos con las externalidades de Hidroaicén? Bueno, embalses hoy día en la zona central casi no se puede construir en ninguna parte. Entonces, ¿qué es lo que estamos esperando? Que haya una innovación tecnológica que nos permita reemplazar los reservorios naturales que son los embalses de agua. Ya, pues. Es temazo y que está muy lleno de mitología, está muy lleno, es como temas hipertécnicos, también cuesta fácil comprarse una idea u otra, pero estar atento a lo que está sucediendo, este 10,5 es impajaritable, ¿no? O sea, viene... En realidad es entre 10 y 15. Este es entre 10 y 15. Y el del próximo semestre. Y hay que decirlo también, que es que la región metropolitana es la más afectada. Normalmente la región metropolitana es la que subsidia a otras regiones. ¿No era Valparaíso la más afectada? No, es región metropolitana. Y las menos afectadas son localidades como Coronel, como Mejillones, porque existe una normativa eléctrica que donde hay mucha generación presente, eso tiene un descenso fuertísimo. Claro, para lo que se genera, para que la externalidad de la generación tenga algún premio para los locales, ¿no? Así es. Porque si no se llevan la contaminación. Es pagarle el mal vecino que tiene cerca. Exactamente. Ya, 10,5, 15% puede ser el alza. 15. Este es ahora. ¿Y el segundo semestre de qué orden? Nuestros cálculos son del orden de un 5% para este segundo semestre. Y en el año 2020 las cifras van a ser más bajitas. Por ahí se hablaron de una cifra de 25% que no estamos totalmente de acuerdo. Claro. Francisco Aguirre, director ejecutivo de Electroconsultores, le agradezco mucho esta clase porque uno aprende harto de temas que la vemos todos los días en la boleta en nuestras casas, pero no sabemos mucho cuántas cosas hay hacia atrás y ahora creo que entendemos un poco más. Francisco, gracias por estar aquí. Encantada la oportunidad de poder enseñar un poquito, ¿no? Sí, pues gracias, que esté muy bien. Hacemos una pausa y ya volvemos aquí en Vía Pública. De vuelta aquí en Vía Pública y vamos a la pantalla para ver el resultado de la pregunta que hicimos hoy. Si estás de acuerdo con la decisión del fiscal nacional Jorge Abbott de suspender provisoriamente de sus labores al fiscal Emiliano Arias mientras se desarrolla la investigación en la Fiscalía de O'Higgins por parte del fiscal Ayala. Sí, el 81% está de acuerdo con esa medida, el 19% restante opina lo contrario. Vamos a nuestro portal de noticias 24horas.cl. Quien tiene como noticia destacada hoy, Miguel Krasinov Marchenko fue ingresado al hospital militar y su estado es complejo. El exmilitar, que tiene variadísimas condenas por violación a los derechos humanos, tiene 73 años, está vinculado a 91 casos de detenidos desaparecidos o ejecutados políticos, sumando 400 años de privación de libertad. Krasinov Marchenko es uno de los íconos de los militares presos por violación de los derechos humanos. Ahí está la noticia, si le interesa más, puede seguir leyendo. Tenemos aquí en nuestro portal también, bueno, esto del Estado Nacional de ayer en la mañana, que está el video por si usted no lo vio, estuvo interesantísimo, pero muchos otros temas, temas de energía, temas de salud, temas de ciudad, deporte, economía, internacional. Un portal de noticias de los más vistos de Chile, 24horas.cl, la invitación está hecha. El tiempo, la temperatura en Santiago o en la región metropolitana en este momento es de 13 grados con 2 décimas y están los cielos nublados. Para mañana y pasado, también en la región metropolitana, cielos despejados para mañana martes, máxima probable de 23 grados, el cielo estará despejado. Para el miércoles, los cielos estarán nublados. ¿Cuándo la lluvia? Nunca las gotitas aquí en el añora ver gotitas. 21 grados la máxima para el miércoles. 21 grados la máxima. Revisemos otras regiones de nuestro país. La ciudad de Antofagasta, región de Antofagasta.
homónimo. Máxima 18 para mañana, cielos parciales. Valdivia, región de... imposible equivocarse en esta, región de los ríos, en la ciudad de los ríos por esencia, calle, cruces. Preciosa ciudad por lo demás. Bueno, Valdivia tendrá mañana una temperatura máxima de 14 grados con los cielos parciales. Escuchamos de fondo a Los Aterciopelados, banda colombiana. ¿Se acuerda de ellos? ¿Cómo no? Esta banda de rock alternativo que desde 1990 ha estado presente en el mundo de la música, considerados como una de las primeras bandas de rock de Colombia en ganar atención internacional. Fueron destacados por la revista Time por sus mensajes de conciencia social, incluso lo han llevado a ser destacados embajadores de Amnistía Internacional en la lucha contra el maltrato a la mujer, por ejemplo, y también como guardianes de paz. Un día como hoy, en 2016, estos ganadores del Latin Grammy en 3 ocasiones lanzaron su disco Unplugged y en el cierre de Vía Pública hoy nos despedimos con el bolero Falaz. Muy buenas noches y gracias por venir.